Bien, segundo video de complejos y transformada de Fourier. Vamos a contar ahora la transformada de Fourier discreta y vamos a arrancar por la transformada coseno, un poco más fácil de explicar, y ver sus limitaciones. Entonces vamos a ver conceptualmente qué implica la transformada de Fourier. Es una representación alternativa de mi señal sampleada. Vamos a suponer una señal con únicamente 10 samples. Por ejemplo, esta señal que está acá, que está en rojo, ¿y qué es una señal de 10 samples? Simplemente decir, acá está puesto a mano, qué valor tiene la señal a cada uno de los instantes de tiempo. O sea, es una representación de la señal a lo largo del tiempo sampleada. Entonces, en el sample 0, ¿sí? A tiempo igual a 0, acá no estamos pensando en unidades de segundos ni nada, simplemente para simplificar. Cada uno de los valores de sample, bueno, vale 0,6, después 0,8, después 0,9. Entonces, estoy dando los valores donde cada valor corresponde a lo que registré en ese instante de tiempo. La transformada de Fourier también tiene 10 samples, pero la amplitud de cada una de estas componentes, lo que estamos viendo acá es la transformada de Fourier discreta, es lo que ustedes también conocen como espectro, me dice cuánto de cada una de estas 10 frecuencias, vamos a decir así por ahora, 10 frecuencias, cuánto de cada una de estas 10 frecuencias contiene esta señal, ¿no? Eso creo que esa idea intuitiva de espectro la tienen, ¿no? O sea, si por ejemplo yo tengo una señal que fuera un seno, tendría un pico acá en la frecuencia que corresponde a ese seno. Obviamente con 10 samples es muy limitado, ¿no? Después vamos a ver un ejemplo donde afinamos más un coseno o un seno, pero de forma arbitraria, lo que me está diciendo el gráfico de la derecha, que en rojo es el espectro del gráfico rojo de la izquierda en el tiempo, por ahora no le presten atención al azul, es, por ejemplo, que en la frecuencia cero tengo una amplitud importante. ¿Qué significa la frecuencia cero? La frecuencia cero es el offset o el corrimiento de la señal con respecto al valor medio. Fíjense que el cero está acá, pero la señal está bastante más por arriba que por abajo. O sea, acá llega hasta casi hasta 1 y acá no llega a menos 0,6. Entonces, eso hace que tenga una componente de offset o de continua, ¿sí? Y después que el valor a frecuencia 1 también es importante. Fíjense que esto tiene algo parecido a una frecuencia 1, ¿sí? Frecuencia 1 que implica un ciclo en mi ventana, ¿sí? Por ahora estamos pensando que estamos mirando una ventana y que esa ventana eventualmente se repite. Un ciclo de una frecuencia 1 sería algo que sube y baja una vez. Hace un ciclo completo. Pero también fíjense que es un cachito más grande que 1, o sea, no llega a ser una frecuencia 2, entonces la frecuencia 2 tiene una componente, pero negativa, y estas otras componentes son muy cercanas a 0. Y otra cosa que se nota es que esto es bastante simétrico, o sea, llego hasta la frecuencia 5 y la frecuencia 6 es igual que la 4, la amplitud de la componente en frecuencia 7 es igual a la 3, la 8 igual a la 2 y la 9 igual a la 1. Si esto va a pasar siempre, lo de igual, después vamos a ver con complejo que es con una salvedad, que hay algo que es conjugado en el medio. Y eso es el motivo por el cual, fíjense que si yo voy hasta 10, sería este último valor, es la frecuencia de sampleo, si pensamos que esto corresponde a un segundo, ¿no? Y la frecuencia que está en la mitad, es justo la mitad de la frecuencia de sampleo, es la frecuencia de Nyquist. Todo lo que está por arriba de la frecuencia de Nyquist es una copia por aliasing de lo que está abajo. Una copia como doblada, como espejada. Entonces, en realidad, cuando veamos el espectro, vamos a ver hasta la frecuencia 5. Igual, como queremos tener la representación y queremos tener la transformada inversa, necesitamos estas componentes, como vamos a ver. Bien, entonces, volvemos a la cuestión conceptual. ¿Qué representan esas componentes de frecuencia? Son los cosenos de las frecuencias 0, o sea, perdón, la amplitud corresponde a cada componente de frecuencia. ¿Pero qué significa la componente de frecuencia? La componente de frecuencia, por ejemplo, la componente de frecuencia 1, para la componente de frecuencia 0 es algo horizontal, vamos a ver. Pero la componente de frecuencia 1 es esto. Esto sería cuánto de lo azul tiene lo rojo, es lo que me indica el puntito verde. ¿Sí? Cuánto de lo azul tiene lo rojo, que fíjense que tampoco es tan diferente. Hay un pequeño corrimiento, pero esto baja, está como al revés. Cuando esto sube, esto baja, cuando esto baja, esto sube. Eso también es importante, es una correlación, porque me da información. Simplemente le cambio el signo y tengo información. Por eso el punto verde también me da información de la señal. Me está diciendo, y esto es un poquito algo que
va para abajo en la mitad. La señal roja es algo que se hunde en la mitad y sube en los bordes, que es lo que hace un coseno, pero también tiene algo de lo opuesto de lo que hace el azul, ¿sí? Sube, baja también. O sea, yo tengo que responder, describir la roja, tiene un poco de pozo en el medio, pero también tiene un poco de sube, baja. Tiene un poquito de ambas cosas. Lo que pasa es que el sube, baja es así, sube, baja, mientras que la componente 2 es baja, sube. Por eso el cambio de signo. Es una descripción muy con los dedos, pero lo que quiero que entiendan con este ejemplo es que estos tres puntos, el punto de frecuencia 0, que corresponde al corrimiento del valor medio, el punto de frecuencia 1, que es este, y el punto de frecuencia 2, me describen bastante, perdón, ese no, me describe bastante de la componente original. ¿Sí? Mientras que la frecuencia 3 ya no tiene mucho que ver, la azul con la roja, entonces esto me da 0 prácticamente, lo mismo la 4, lo mismo la 5, ¿sí? Son muy diferentes. Entonces esto en general son valores que están más cerca del 0. Bien, entonces cada una de esas componentes de frecuencia, que es la que está representada acá, o sea lo que vimos acá secuencialmente, están todas apiladas una arriba de la otra, todas las azules, ¿sí? Que después se vuelven a repetir. Están apiladas acá, frecuencia 0, frecuencia 1, 2, 3, 4, 5 y después con el aliasing hasta la frecuencia 9. Esos son, se constituyen lo que se llama una base de Fourier. ¿Qué significa una base de Fourier? Que cualquier función, pero ojo porque va a tener que ser cualquier función simétrica con respecto al 0, como el coseno, o sea, cualquier función que si miro del otro lado va a ser espejada como esta, se puede escribir como la suma de estos 10 elementos de la base. Eso es lo que representa una base. ¿Sí? Es como cuando ustedes tienen que representar un vector en el plano, la base son el eje X y el eje Y. Necesitan esos elementos. Bueno, las funciones también tienen bases y esas bases son las componentes de Fourier. ¿Sí? Y representan las frecuencias presentes. Bien. ¿Cómo se calculan las coordenadas con respecto a esas bases? O sea, ¿cómo calculo cada uno de estos numeritos? Bueno, eso se hace multiplicando, y acá imagínense entre comillas ese multiplicando estas dos funciones. ¿Cómo se multiplican dos funciones? Se multiplican punto por punto, ¿sí? Y después se suman, conservando el signo y todo demás. ¿Qué significa eso? Que cuando las funciones sean muy parecidas, cuando esto esté arriba, cuando esto está abajo, multiplicarlas entre sí y sumarlas me va a dar un número positivo, porque más por más me da menos por menos me da más. El producto de estas dos cosas va a ser positivo, como tienen acá en el, vamos a volver ahí, a la 1, ahí va, me da positivo. Pero cuando están como encontradas, se contradicen entre sí, cuando uno va para arriba y el otro para abajo, tengo positivo por negativo, negativo por positivo, y sumo un montón de números negativos, entonces el resultado es negativo. Eso, multiplicar dos funciones, o sea, multiplicar punto a punto y sumar, se conoce como producto escalar. ¿Sí? Es una manera de proyectar, de decir cuánto de lo azul hay en lo rojo. ¿Okay? Bueno, y eso es básicamente lo que es la transformada de Fourier. No es más que eso, es calcular cada uno de los elementos de la base haciendo el producto escalar. ¿Sí? Los elementos de la base son el coseno de 2pi por k por t, donde k va desde 0 a 9, eso serían las 10 frecuencias presentes, y el tiempo, perdón, acá yo escribí el tiempo, pero estaría bien elegir el tiempo como lo escribí ahí, o sea, poner en el eje horizontal, si pusimos tiempo, poner el tiempo, ¿no? No está escrito acá el tiempo. No, o sí. Sí, está escrito el tiempo. Entonces pongamos en el eje horizontal el tiempo. Para que vaya desde 0 a 1, ¿no? Y sea consistente. La frecuencia sí está bien. Entonces ahora sí se entiende, ¿no? La frecuencia 1 es la que tiene, frecuencia 1 es la que hace un ciclo en un segundo. ¿Sí? Acá está 0,9, pero imagínense que esto en un segundo vuelve exactamente a este punto. ¿Sí? Bien, ahí estamos, faltaba eso. Entonces, ¿pero cómo lo hicimos? Hacemos con el producto escalar. Entonces, el producto
ahora voy a la expresión esta que puede asustar un poco, pero en realidad lo que estoy haciendo es primero me defino los elementos de la base. Los elementos de la base me los defino como un array comprensivo, esta forma de definir en Python. Fíjense que lo que escribí acá es el coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Y la frecuencia son los números del 0 al 9 y el tiempo son los números del 0 al 9 pero dividido por 10. ¿Sí? Es esto. A lo que va para representar una unidad de tiempo, ¿sí? Como si fuera un segundo. Si realmente esto está en segundos, bueno, acá esta frecuencia está en hertz, ¿sí? Bien, entonces esos son los elementos de la base. Lo que hacemos acá es graficarlos, ¿sí? Le estamos sumando un numerito para que no se superpongan unas arriba de la otra. Si no le sumo, las vamos a ver todas superpuestas, ¿sí? Pero va a ser más difícil distinguirlas entre sí. Bien. Bien, y mis m's, en realidad lo llamé m, ¿por qué lo llamé? Vamos a llamarlo m, para que se llame igual. Ahí va. M son nuestros coeficientes de Fourier. Entonces, miremos primero esto. Los coeficientes de Fourier, que son los elementos del espectro, los hago multiplicando. Mi función es la x, ¿no? Acá la llamé acá la llamé f1. Para ser consistente podríamos llamarla x. Adelante, sí. Así ya lo que escribimos es consistente con eso. ¿Está bien? No. Tenemos que escribir ahí x. Creo que ahí está bien. No. Ahí se quejó. A ver. Ahí está. Bueno, la llamamos x a nuestra función, x de t. Entonces los coeficientes, que son m, va a ser la suma de x por cada uno de los elementos de la base. La suma de x por cada uno de los elementos de la base. Esto que está escrito acá, n sobre n chiquita sobre n, es t, ¿no? Esto es n sobre n, ¿sí? Donde n es igual a 10 y n es igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc., ¿no? Es lo mismo. Entonces, es la forma de escribir. Pero habíamos escrito t. Fíjense que si ponemos t va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, podemos reemplazar cada vez que aparece n chiquita sobre n grande por t y va a ser lo mismo, ¿sí? Después vamos a meter la frecuencia de sampleo, etc. Pero por ahora es para entender qué es eso. Entonces, fíjense que lo que está escrito acá es en notación matemática lo que hicimos en Python acá. Hicimos la suma. Esto no sería el MK, es cada uno de los M, ¿sí? Por eso lo hicimos en un array. Cada uno de los M es la suma de X multiplicado por la base. Haciendo lo que se llama el producto escalar de la función con la base. Bueno, y las M son estos valores. O sea, el M0 me dice qué componente de frecuencia 0, el M1 me dice cuánto tiene de la frecuencia 1, ¿sí? El puntito, ahí está el puntito en verde. El M2, cuánto tiene de la frecuencia 2, con un signo, ¿sí? Me está diciendo que está como en fase invertida. Cuánto tiene la frecuencia 3, 4, 5 y después se vuelve a repetir. ¿Okay? Bien, vamos a, esto lo hicimos en clase, ¿qué pasa si en lugar de poner esta función que está puesta así a mano, con valores, pero para mostrar que cualquier secuencia de números que yo escriba acá me va a dar esto, ¿sí? Y después voy a poder reconstruir mi función original como de esta manera. Todavía no lo vamos a hacer, pero es lo que se llama transformada inversa. Agarramos esos coeficientes, los multiplicamos por los elementos de la base y sumamos. Y volvemos a recuperar la función original. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora en lugar de meter cualquier secuencia de números funciona acá, pero vamos a poner en particular un coseno, ¿sí? Para ver un ejemplo donde esto funciona fantástico. Por ejemplo, acá estoy poniendo como función el coseno de 1, pero vamos a poner el coseno de 2,
¿sí? Un coseno de frecuencia 2. 2pi por 2 por el tiempo, ¿sí? Si quieren podemos poner incluso tiempo ahí. Ya lo definimos. 2pi por 2 por tiempo. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Fíjense, nuestro espectro de Fourier es, olvídense de estas líneas que unen, tiene todo cero salvo en la frecuencia 2. Y la 8 que es la espejada, ¿no? Si quieren, lo que está del lado derecho siempre va a ser la copia del izquierdo. Y bueno, ¿por qué? Porque fíjense que cuando vamos a la frecuencia 2, es la misma, están puestas una arriba de la otra. Está puesto a propósito, con esto no tiene nada que ver, con este es igual, con esto no tiene nada que ver, entonces todo el resto me da cero, ¿sí? Parece medio mágico que la suma de todas estas cosas de cero, pero bueno, eso tiene que ver con una propiedad de esta base de Fourier, que cada uno de los elementos de la base es perpendicular entre sí. Bueno, y eso el producto me da cero. Lo mismo, imagínense si pongo la frecuencia 3, ¿sí? Lo que voy a tener es solamente un pico en la frecuencia 3. Entonces me puede distinguir, y obviamente porque no tiene nada que ver con esto, ni con esto, ni con esto, pero es exactamente igual a esto, tan igual que quedó atrás. Bueno, lo que yo les conté en clase es qué pasa si, por ejemplo, ahora a mi función le meto un corrimiento de fase. O sea, esto también es una función de frecuencia. Vamos a poner la frecuencia 1. Entonces, esto, si ustedes se fijan, es una función que tiene frecuencia 1, porque arranca acá, baja, vuelve a subir, ¿ok? Y en este caso particular, estamos haciendo... fíjense que si bien tengo un corrimiento, todo tiene la frecuencia 1, pero hay una pequeña diferencia que no lo marqué antes. Fíjense, si le vuelvo a quitar esto, cae un poquito en amplitud, ¿sí? Fíjense que esto llega hasta 5. 5 es el máximo valor que puede tener. En realidad, si suman esto más suman esto, les da 10, que es la cantidad de samples. Y eso es porque hacemos la suma y no normalizamos, ¿sí? Eso en general está escrito de esta manera. Entonces el resultado es que si yo sumo todos los elementos de Fourier me da igual a la cantidad de samples. En este caso me da 10. Como tengo dos picos, cada uno da 5. Cuando pongo un corrimiento de fase, ¿sí? Vamos a poner un corrimiento de fase más grande, ¿sí? Esa intensidad cae, ¿sí? De todas maneras, sigo teniendo la mayor parte de toda la energía ahí en la frecuencia 1, pero esta información ya no la estoy teniendo. Puedo decir, bueno, ¿para qué quiero el corrimiento de fase? Bueno, el tema es que si yo tengo, como en este caso, dos componentes de frecuencia, ¿sí? Acá estamos poniendo estamos repitiendo, esto es tiempo, ¿no? Podemos hacerlo. Esto es una frecuencia 1 por el tiempo, con un corrimiento de fase, y una frecuencia 3 por el tiempo, sin corrimiento de fase. Entonces nuestra señal, que es en rojo, es esto. Bueno, de vuelta, tenemos dos componentes de frecuencia, en el 1 y en el 3. Pero fíjense, como está escrito esto, la frecuencia 1, tiene una amplitud de 1, mientras que la frecuencia 3 tiene una amplitud de 0,8. Entonces esto para mostrar que cuando combino las cosas con fase, el espectro de coseno, con la transformada de coseno, me puede dar cosas engañosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo tenés más de frecuencia 3 que de frecuencia 1 y en realidad hay más de frecuencia 1 que de frecuencia 3. ¿Sí? ¿Por cómo lo sumé? Esto es la frecuencia 1. Pasa que el corrimiento de fase de la frecuencia 1 hace que caiga de intensidad, mientras que este no. Entonces, la fase me está afectando al resultado en el espectro. Sí, eso no es deseable. Si yo pongo ahora, para mostrar un caso más extremo, y yo ahora en lugar de un coseno pongo un seno, está bien que había dicho que esto funcionaba para funciones simétricas, pero si yo pongo el seno de 2 por el tiempo, ¿sí? Me da
rarísimo, ¿sí? Me da prácticamente todo cero, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo me da todo cero? Esto, imagínense que es cero, porque es 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? O sea que el espectro me da completamente cero. Esto porque justamente la función seno, en este caso seno de 2, si quieren seno de 1, para que se vea, no puede representarse con coseno, ¿sí? Entonces se podría armar una transformada coseno, una transformada seno, pero es más simple, créanme, y además es más informativo, trabajar con esta base, ¿sí? Entonces voy a hacer un tercer video porque se hace un poco largo para contar la transformada con complejos.